Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Javier Echeverry, soy trader, analista de mercados e inversor profesional desde hace un cerro de años. Esto es el cierre de Wall Street y te preguntarás por qué estamos. ¿Quieres saberlo? Quédate después de la cabecera y lo ves. Bienvenidos al nuevo cierre de Wall Street, un programa donde vamos a tener el avance de las claves de José Antonio Binder y donde la verdad y el rigor van a ser la clave de todo el programa. Pues ya estamos de vuelta y es que en el editorial de hoy hablaremos de las perspectivas del DAX que muestra ciertos signos de agotamiento. Veremos cuáles y cómo anticiparlos. En la agenda del programa os voy a contar que la primera entrevista de la noche hablaremos de las innovaciones tecnológicas en la empresa. Seguiremos con una conversación sobre las perspectivas económicas actuales con nada menos que un asesor económico del presidente del gobierno de España. Casi nada. Después veremos las estrategias de liderazgo y comunicación dentro del mundo de la política y continuaremos con un análisis de datos y tecnología. Para la última entrevista de la noche estará centrada en la situación energética y las políticas europeas. Y después nos iremos a nuestro consultorio hoy sin la cotización de Wall Street por ser la festividad de Juneteenth. Esta festividad celebra la libertad de los esclavos al final de la Guerra Civil de Estados Unidos, así que comentaremos temas de macroeconomía esenciales para poner contexto a vuestras inversiones. Así es que vámonos a ir directamente al editorial que os traigo hoy, que como os decía es muy interesante porque efectivamente vais a ver ese DAX, ese agotamiento de la fuerza del DAX y el truco para adelantarse. Hoy vamos con un poquito más de calma, ya veis que tenemos Wall Street cerrado, así que no tenemos que correr, no hace falta, no se nos cierra Wall Street, pero lo que sí sucede es que tenemos que hacer reflexiones y dentro de estas reflexiones en el editorial, como os digo, vemos distintos escenarios en el DAX. Todos sabemos que los mercados financieros y los principales índices están tirando fortísimo y dentro de ese movimiento estamos viendo un cierto agotamiento. Vamos a ver directamente. Como digo, se nos cuela aquí esto, venga, fenomenal. Vamos a hablar justamente del DAX, como decía, uno de los índices bursátiles más importantes de Europa. En este caso estamos observando, como digo, señales de agotamiento en esa fuerza ascendente, especialmente con la aparición de divergencias bajistas en MACD. Y es que ya sabéis que el análisis es crucial para todos los traders que buscan anticiparse a los movimientos de mercado para aprovechar oportunidades. Vamos un poco a la parte técnica. Y es que en la parte técnica vemos cómo las divergencias, como digo, de MACD están mostrando movimientos bajistas, mientras que el precio alcanzado nuevos máximos, el MACD no lo ha acompañado y esto suele ser una señal de que la fuerza de la tendencia está disminuyendo. Esto puede sugerir una corrección o un cambio de tendencia a corto plazo. Fijaos, os muestro de nuevo este gráfico, mirad estas dos líneas tan prominentes, esta es la directriz alcista, esa es la parte de la resistencia y esta es la parte de la directriz de MACD. Fijaos qué prominente es y fijaos que es una directriz de 3 puntos, 1, 2 y 3. ¿Qué significa esto? Pues que es una divergencia de largo plazo, con lo cual no significa que hoy, mañana o pasado vayamos a ver una corrección inminente, pero sí que el impulso, este impulso que estamos viendo, puede verse ya afectado por un agotamiento. ¿Cuál es el punto el punto más claro de corrección? Aquí, el jueves 23 de mayo, aquí en este punto concreto, nos marca esa directriz que a partir de ese punto empieza a situarse un posible escenario correctivo. Como veis, una vez que se activa justamente con el cruce de la línea de MACD y de Signal, justamente en ese punto vemos que el mercado empieza a caer, empieza a recoger todo este impulso inicial, empieza a recogerlo. Y os pongo dos posibles escenarios. Ya sabéis que no somos adivinos, no pretendemos serlo, no queremos serlo, y lo que sí sabemos es que dentro de los mercados financieros tenemos que seguir un poco lo que dice. Como decía,
Si vemos un poco las huellas de volumen, que es algo que os voy a contar ahora, súper interesante, los gráficos de huella nos permiten ver la distribución del volumen de compra y venta en cada nivel de precio. Este tipo de análisis es fundamental para entender la presión de compra y de venta en el mercado. En el segundo gráfico que os muestro aquí, vais a poder ver esas huellas de volumen. Fijaos en este tipo de gráfico. Probablemente no lo conocierais muchos de vosotros, pero esto es lo que se llama un gráfico de footprint, de huella de volumen. Y en cada una de las velas nos muestra la presión en compra y en venta, el número de operaciones, el número de transacciones, algo que es fundamental si queremos poner en contexto lo que está sucediendo. Como decía, vamos a hablar un poco de esta estructura. Cada vela en un gráfico de huella de volumen tiene varias partes que nos proporcionan información valiosa sobre la actividad del mercado. Fijaos, en el cuerpo de la vela, similar a las velas japonesas tradicionales, nos muestra la huella de volumen, muestra el rango de precios entre la apertura y el cierre para ese periodo. Un cuerpo verde indica que el precio de cierre fue más alto que el de apertura, es decir, nos indica una sesión alcista, siempre que hablemos de velas diarias, ¿vale? Mientras que un cuerpo rojo indica una sesión bajista. Las sombras de esas velas wicks, las líneas finas que salen de ese cuerpo de la vela, muestran los precios más altos y más bajos alcanzados durante el periodo. Exactamente igual que nos sucede con las velas japonesas, que son esa representación gráfica que vemos siempre en todos los gráficos que vemos. Teniendo esto en cuenta, podremos ver la información sobre volatilidad y las posibles resistencias o soportes. Dentro de los bloques de volumen, que es justamente ese cuerpo de la vela, verás bloques que representan el volumen negociado a diferentes niveles de precios. Estos bloques están coloreados para mostrar si el volumen fue mayoritariamente en compra, en verde, o en venta, en rojo. Delta de volumen, interesantísimo. En algunos gráficos de huella de volumen, como es el caso, verás una cifra llamada delta, que es la diferencia entre el volumen de compras y el volumen de ventas. Un delta positivo indica que hay más compras que ventas y un delta negativo indica lo contrario. ¿Cómo leer una huella de volumen? ¿Os acordáis que la acabo de poner? ¿Habéis fijado que tenía ese número delta? Vamos a ir ahora con él. Como decía, el volumen alto en la parte superior, si ves un gran volumen de ventas de bloques rojos en la parte superior de una vela, lo que puede indicar es que los vendedores están tomando el control cerca de un nivel de resistencia y por tanto hay más volumen de negociación en esa parte alta. Volumen alto en la parte inferior, gran volumen de compras, esos bloques verdes en la parte inferior de una parte de la vela que puede indicar que los compradores están defendiendo el nivel de soporte, hay más pujanza en la demanda, en la compra y por tanto se colorea en verde, justamente al nivel del soporte. Y luego el delta de volumen, como decía, no sé si os acordáis, fijaos que aquí os lo pongo de nuevo en pantalla, en la mayor parte de las velas que vemos, el delta es rojo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Dentro de este número, recordad lo que os he dicho, es la suma de las órdenes de compra y de las órdenes de venta y por tanto cuando sale negativo indica de nuevo que hay un agotamiento de esa fuerza alcista y que preponderan las ventas. Veamos vela por vela. El 16 de junio la vela muestra un delta negativo significativo de 863.672 con un volumen total de 27,679 millones, indicando una fuerte posición de ventas. Esto lo que sugiere es que los vendedores ganaron ese día, digamos, la partida entre osos y toros, empujando los precios a la baja. El 17 de junio, a pesar de un delta negativo más bajo, no fue tan amplio como esos 863.000, sino que se quedó en 155.000, también fue negativo y es considerablemente alto, es decir, tiene 33,808 millones, lo que significa una 33.808 millones, lo que significa una continuación de la presión bajista. Como veis, marca tendencia 2 días seguidos. El 18 de junio la vela muestra un delta negativo leve de 128.944 con un volumen total de 5.191 millones, lo que podría sugerir un posible agotamiento de esa presión en ventas.
Como decimos, importantes de oportunidades que vemos ante esta situación. Fijaos que lo que vemos básicamente en este gráfico es esto: ventas, ventas, compras, ¿vale? En volumen, el delta negativo y el delta negativo. Esto significa que hay una tendencia. Como veis, no es lo mismo estos 155 que estos 863.000, que finalmente estos 4.914, evidentemente, y por tanto esa tensión se relaja un poquito. Ahora bien, recordad el gráfico inicial. Vamos a ver si me deja. Ahí está, recordad el gráfico inicial. El gráfico inicial, ¿qué nos muestra? De nuevo, la divergencia. Sabéis que cuando el indicador es bajista, la tendencia o el impulso, mejor dicho, suele ser bajista, y cuando el indicador es alcista, independientemente de lo que diga en el gráfico, la tendencia suele ser alcista. Y hablamos de divergencia cuando no coincide la dirección de uno y otro. En este caso tenemos una dirección alcista y una bajista. Por eso la divergencia es bajista y es lo que se considera que va a hacer el mercado. Dentro de estas dos posibilidades os he marcado qué es lo que pasaría en esta zona en el posible escenario A, que tendríamos probablemente esta zona de acumulación que veis aquí, que nos marca claramente esta zona. Os voy a decir exactamente el precio, de 17.866 puntos, donde hay una gran acumulación, y dentro de esa acumulación importante vemos la posibilidad de que el precio caiga después de este soporte de los 18.000, os lo diré, 238. Es decir, una vez que se acerque a este punto, puede utilizar de nuevo ese soporte o bien para caer o bien para seguir su ascenso hacia la zona alta, que sería el escenario B. En el escenario A, ¿qué es lo que veríamos? Pues fijaos, en este punto más probable de ruptura nos podría caer hasta aquí. Este es el escenario A. ¿Va a suceder? ¿No va a suceder? No lo sabemos, pero no pasa nada, no hay ningún problema por no saberlo, porque lo que sí que tenemos que saber es entender el mercado. Tenemos que saber que hay estos escenarios posibles y que tenemos en cuenta qué es lo que puede pasar. Como decíamos, posibles reacciones por nuestra parte, esas oportunidades que podemos encontrar. Si queremos ver posiciones cortas, tendríamos que pensar en ese escenario A, donde el DAX rompe soportes claves y hay un aumento de volumen en las ventas. ¿Cómo sabremos si hay un aumento de volumen en las ventas? Ahí está, con esas huellas de volumen, esas footprint que nos dejan claramente cómo está funcionando el posicionamiento de los distintos traders en el mercado. Utilizar operaciones de cobertura. Imaginad que estáis largos en el DAX o en cualquier otro activo que está correlacionado con el DAX. Podéis utilizar esas posiciones dentro del DAX con cualquier derivado para poder hacer coberturas u operaciones de hedging, que es como se llaman. Conclusión, en definitiva, pues es un momento clave para estar atentos a las señales técnicas del DAX. Como decíamos, las divergencias de MACD y las huellas de volumen sugieren que podríamos estar ante un cambio de tendencia. Probablemente si viéramos así el gráfico nada más, probablemente pensaríamos únicamente, bueno, pues la tendencia es alcista, no hay nada que cambie, esto seguirá hasta el infinito y más allá. Pero si rascamos un poquito más, fijaos cómo somos capaces de prever un posible cambio en el impulso. No vamos a decir un cambio de tendencia, porque para eso tendríamos que marcar la directriz bajista y ver cómo el mercado rompe la directriz bajista y nos da una señal de confirmación de ruptura, ¿vale? Todo esto no está sucediendo y para hacer eso tendríamos que irnos a un gráfico distinto, y dentro de ese gráfico distinto veríamos otro tipo de cosas. Pero lo que sí que estamos viendo en este momento es justamente eso. Dos posibles escenarios: DAX en la zona de los 18.890, perdón, o DAX acercándose a la zona de los 17.024, grandísimo el rango, diferencias muy importantes, pero varios escalones entre medias. Fijaos, como decía, escalón entre medias y sobre todo esta proyección de la media móvil dinámica, que además nos genera directamente el indicador de MACD, nos ayuda a entender exactamente qué es lo que podemos hacer. Por tanto, quietos todo el mundo, quedaos, porque hemos terminado este análisis del DAX, pero arrancamos con la primera entrevista de la noche, que sé que os va a alucinar. Nos vamos a ir 2 minutitos a publicidad. Ya veis que hoy no tenemos tanta prisa, Wall Street está cerrado, pero tenemos un programón de cuidado, así que quieto todo el mundo.
Divide y vencerás, que dicen en la guerra. En las finanzas, en los mercados pasa algo parecido. Atención en el peso creciente del renminbi en el comercio internacional como consecuencia, otra más, de la guerra en Ucrania. El aumento del coste de financiación en dólares está provocando que la divisa china sea más atractiva para el mercado para facilitar los intercambios comerciales con la Rusia sancionada por Occidente que cualquier otra divisa internacional. Los datos de SWIFT, la plataforma internacional para la financiación, muestran que el renminbi, por valor de mercado, ya copa más o al menos parecido a lo que lo hace el euro. 6% ha crecido en el entorno de los 4 puntos desde febrero de 2022, cuando aquel 24 arrancó la guerra de Ucrania. Una ganancia de apenas, decíamos, esos 200 puntos básicos que ponen en el tablero a la moneda china, en estrecha competencia con la divisa única, pero que ambos completan una pequeña fracción frente a la participación del dólar, que se sitúa, sin embargo, ya sobre la zona de los 84. La creciente participación de la divisa china en la financiación del comercio internacional, en el que los prestamistas otorgan crédito para facilitar el movimiento transfronterizo de bienes, representa una bendición para Pekín en ese impulso para acelerar la internacionalización del renminbi y un duro desafío para Occidente, que ha tratado de utilizar las sanciones para prohibir que las principales instituciones financieras rusas utilicen el SWIFT. El Banco Popular de China ha llevado a cabo hasta ahora una campaña concertada de internacionalización en años previos, hasta agosto del 2015, cuando la devaluación provocó una grave fuga de capitales. Esto obligó al Banco Central a cambiar de rumbo, a imponer controles de capital y a promover el uso de la moneda global de una manera draconiana. El último ascenso del renminbi no ha sido igualado, en todo caso, por un mayor uso de los pagos internacionales en SWIFT, que se han estancado en alrededor del 2% del total mundial. Sin embargo, fuera del SWIFT, Rusia tiene acceso al sistema de pagos interbancario transfronterizo, el chino CIPS. Apuntar que el año pasado el comercio bilateral entre los dos países aumentó a un récord de 185.000 millones y que las empresas rusas han pagado ya la mayoría de los productos chinos en renminbi. Los acuerdos totales se han incrementado en el entorno de los 21 puntos porcentuales. Sin embargo, y a la luz de los estrictos controles de capital, pocos expertos esperan que el renminbi se dispare rápidamente en las filas de monedas de pagos internacionales. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea. Y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. Pues estamos de vuelta y es que os he contado que hoy no hay Wall Street, es decir, Wall Street está cerrado por esa festividad en la que se celebra la libertad de los esclavos después de la guerra civil en Estados Unidos, pero lo que sí que tenemos es programón. Solomillo, os va a encantar el programa de hoy porque tengo cosas interesantísimas, tales como a Carlos Guardiola, que es Chief Innovation Officer de Singular. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? Muy bien, pues encantado de recibirte, gracias por venir a vernos. A vosotros por invitarme. Para aquellos que no conozcáis a Carlos, os diré que ha trabajado en el sector tecnológico desde el siglo pasado, nada menos, y ha colaborado con líderes globales para crear nuevos modelos de negocios, servicios y productos basados en tecnología. Su enfoque se centra básicamente en la innovación, la ética y el humanismo. Ahí es nada. Carlos, cuéntame un poco quién eres. Yo te he hecho una pequeña introducción, pero me gustaría escuchar de tu boca quién eres, qué es lo que haces.
Pues nada, trabajo en, como has dicho tú, en tecnología. Sabes que la tecnología es el motor de un montón de transformaciones que están ocurriendo en muchos sectores. Y bueno, pues mi trabajo básicamente consiste en aplicarlos, ¿no? En ayudar a personas, en encontrar formas de resolver problemas nuevas formas de resolver problemas, aplicando la creatividad y utilizando la tecnología, que es algo que nos permite estar siempre pues mejorando la forma en que resolvemos los problemas. Y Carlos, así desde el siglo pasado. Desde el año 98, eso te iba a decir, llevas desde el siglo pasado, como dices tú mismo. Cuéntame un poco, ¿qué cambios has visto en la tecnología? Porque claro, esto es como hablar, no sé qué decirte, de la revolución industrial con alguien que trabajaba antes de que se diese la revolución industrial. En este caso, tú eres muy joven, pero eres un tecnológico muy avezado, eres de los early adopters que llaman ahora, ¿verdad? Sí. Pues mira, fíjate, o sea, lo que hemos visto en el sector tecnológico en 28 años que llevo currando, es súper interesante porque al final es el péndulo, se demuestra, no sé si te acuerdas de una serie que había que se llamaba The IT Crowd. No, yo soy jovencísimo, no. Bueno, yo también. Pero había una serie en 2007-2008 se llamaba The IT Crowd. Tenía yo 5 años. Bueno, pues una serie sobre unos informáticos que vivían en una multinacional. ¿Sí? Y en 2008 ser informático en una multinacional era trabajar en un sótano, mierdero, ¿no? Sin luz, sin ventanas, porque eras un pardillo, eres un friki y trabajabas ahí. Y de ahí hemos pasado a el mundo lo están cambiando los pardillos, los informáticos y los nerds, ¿no? Entonces, y lo siguiente que nos llegará pues será que la inteligencia artificial nos quita a todos de en medio y lo hacen todas las máquinas, ¿no? O sea que el mundo de la tecnología pendula y lo bueno de verlo es que vas viendo cómo se transforman, cómo se adaptan y cómo la tecnología hace que ocurran cambios en todos los sectores, ¿no? ¿Nos tenemos que asustar? ¿Nos vamos a quedar sin trabajo? Yo creo que no nos tenemos que asustar, pero en el fondo, sí adaptar. Pero en el fondo sí, porque la gente se ha estado quedando sin trabajo toda la vida. Tú has hablado de la revolución industrial. Yo cuando era pequeño me acuerdo que cerca de casa de mi padre, en la glorieta de Ruiz Jiménez, había un banco y para sacar dinero hablabas con una persona. Y le dabas tu carnet de identidad y apuntabas en un papelito el dinero que querías sacar y esa persona luego pues contaba billetes, comprobaba que lo tuvieras y te los daba, ¿no? Y eso en los años 80 fue desplazado por los cajeros automáticos, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, permanentemente hay personas, la revolución industrial, los cajeros, el campo, la tecnología llega a un sitio, hace que todo sea más eficiente, que la forma de trabajo sea distinta y la gente que estaba en el entorno anterior no se tiene la culpa de nada, pero te desplaza. Pero no solamente, con el mismo ejemplo que has puesto, que voy a usar, no solamente cambiaron para esos cajeros, sino que además se han dado cambios en el mundo de la banca donde su negocio principal ha desaparecido. Es decir, un banco existía con el motivo de guardar los ahorros y prestar dinero a otras personas. Claro, hemos pasado más de 10 años donde los préstamos estaban a tipo cero. Sí. Si yo no gano dinero, con esto, ¿qué hago? Y sin embargo, los bancos no han desaparecido. No. Se han adaptado, han cambiado, han generado distintos modelos de negocio, pero han seguido. Esto es un poquito lo que podría pasar en la tecnología, ¿no? Bueno, hay un tema y un libro muy interesante de Taleb que habla de la antifragilidad y él explica un contexto, un modelo, que es el modelo que él llama de Lindy, que dice que hay ciertas cosas que sabes que van a seguir existiendo porque llevan tanto tiempo existiendo, han pasado por tantas crisis que van a pasar por la siguiente. Como por ejemplo los bancos, ¿no? Las aseguradoras. Hay recibos de aseguradoras de la época de Babilonia, ¿no? De gente que aseguraba. Decís, tío, si había aseguradoras en la época de Babilonia, es que te juro que seguirá habiendo. Porque ya se buscarán ellos la forma de coger el riesgo de alguien y que les paguen por coger el riesgo. De hecho, al final el negocio se basa siempre en cubrir las necesidades de los seres humanos y cubrir esa necesidad de aplacar el miedo que tenemos los seres humanos a los sucesos imprevistos es más que evidente. Sí. Dentro de este segmento tecnológico, lo que tenemos todos en la mente, por supuesto, es inteligencia artificial. Hoy es eso, sí. Skynet, se acabó el mundo, las máquinas nos sustituyen, revolución y van a ir contra nosotros. Pero se podría dar, bajo tu perspectiva humanista y ética, ¿se podría dar ese futuro en el que los humanos trabajemos 3 horas al día y el resto lo hagan las máquinas? Yo espero que sí. Espero que claro, tu perspectiva es exactamente esa. ¿Dónde hay que apuntarse? Es complicado que ocurra, es complicado porque, bueno, en Silicon Valley, es un sitio donde la gente no es sospechosa de ser socialista, hace ya muchos años que trabajan con la idea de la renta básica universal. Es decir, va a haber gente ganando tanta pasta y necesitamos que haya gente consumiendo que les damos una renta básica universal para aquellos que se queden desplazados por el
¿no? Sin trabajo, pero que puedan seguir consumiendo. O sea, que esa idea surge ahí en 2013, 2014. Hombre, indudablemente Sam Altman, el CEO de OpenAI, es uno de los abanderados de la renta mínima universal y además se gasta una fortuna en promoverla, en, digamos, regularla y desde luego es uno de los primeros impulsores, ¿no? De que ocurra. Pero fíjate que una de las cosas que comentaba sobre antes cuando hablabas de la tecnología ya existe o se define. Aristóteles tiene una definición de la tecnología, ¿no? Entonces, ¿va a seguir habiendo tecnología? Sí. ¿Va a seguir desplazando a las personas? Sí. Pero una de las claves del humanismo es entender la intencionalidad de la tecnología, ¿no? La tecnología no es neutral. Seguramente que hayas oído muchas veces la típica frase de que la tecnología no es buena ni mala, que depende de eso es mentira, ¿no? Porque la tecnología es la intervención en la realidad a partir del conocimiento. Y esa intervención tiene una intencionalidad. Sam Altman, que has comentado, hace poco ha salido una noticia en The Guardian, leí, que la gente de OpenAI está validando, está investigando a ver si hay alguna forma de que con su inteligencia artificial se generen contenidos para adultos, ¿no? A ver qué pasaría. Tío, ya lo sabes lo que va a pasar, si es que lo sabes. No lo investigues, tío, va a pasar. Niñas de la clase en WhatsApp, cojo su foto y tal. No lo hagas, tío, no lo permitas, ¿no? Eso tiene que ver con la intencionalidad y con el humanismo. ¿Para qué vas a investigarlo si sabes lo que va a pasar, tío? No lo hagas, al revés. Impide que ocurra, ¿no? O sea, al final hay una cuestión que es coste-beneficio o riesgo-beneficio. En la parte más humanística, dejando un poco al lado del coste, hablaríamos de ese coste humano, ¿no? Que exacto, tiene. Exacto. Y de si realmente haces algo que contribuye a la humanidad, ¿no? Un poco el imperativo categórico de Kant, si tú entiendes a las personas como un fin en sí mismo o como alguien con pasta que quieres coger. Entonces, claro, ese Carlos, entendimiento es el que te lleva por un camino, te lleva por otro. Nosotros somos europeos y tu especialidad es buscar el punto de vista ético y humanístico, como estamos diciendo, pero si algo sabemos o algo creemos saber los europeos es regular. ¿Tú crees que sin tener nosotros tecnología suficiente como para poder competir dentro del mercado de la inteligencia artificial, que nos atrevemos a regularla desde Europa? ¿Tú crees que se está haciendo un buen trabajo en la regulación? Desde el punto de vista ético, ¿de verdad hay una línea, podríamos decir una línea editorial, si queréis, que tenga un sentido? Yo estoy a favor de la regulación de la inteligencia artificial. Lo que no sé si lo está regulando la gente que debe, de la forma que debe. Pero es lo mejor que podemos encontrar ahora, pues perfecto, yo soy pro regulación. ¿Por qué? Porque hay muchas alternativas, hay muchos modelos de sociedad y hay muchas alternativas. Hay una que es la americana, con un modelo de sociedad, hay otra que es la rusa, otra que es la china, hay un montón de países, estados fallidos, y Europa tiene una aproximación basada en los intereses y los derechos del ciudadano. Entonces a mí eso en principio me gusta, me parece bien, y que por ejemplo en Europa no se puede hacer, como hemos visto hace poco en Twitter, un contenido de los partidos políticos, ¿no? A las elecciones europeas, un contenido de candidatos políticos generando un contenido que sabíamos que era un chiste, pero que no podíamos saberlo. Sabíamos lo que el tío te decía, pero ese contenido no estaba etiquetado como chiste generado por IA. Pues hay una regulación que dice, oye, si tú has hecho un vídeo con IA que es mentira, lo tienes que decir. Pues a mí eso me parece que está muy bien que tengamos esa regulación. O no puedo hacer un modelo de scoring social de las personas, o no puedo utilizar la inteligencia artificial o los algoritmos para influir en los derechos y libertades de las personas. Me parece genial que se regule, porque eso es lo que nos garantiza que Europa es un sitio distinto a América o a China o a Rusia. Ahora que estamos viendo los accidentes de Boeing, ¿no? Que sabemos que hay muchos accidentes, hay mucha gente diciendo, oye, es que Boeing es una empresa dirigida por el negocio, Airbus es una empresa dirigida por la ingeniería. Y cuando se trata de meter a peña en aviones que van por el cielo, yo me siento más tranquilo sabiendo que hay una empresa dirigida por la ingeniería y no dirigida por el negocio. Sí, que no solamente busca ese margen económico. Exacto. Que a la postre hemos visto que está generando pues todas estas ineficiencias. Claro, en un sector como el de la aviación es muy grave. Exacto. Hablando un poco de la parte tecnológica, y es que nos quedamos casi sin tiempo, pero no me quiero ir de esta entrevista sin que me cuentes tu opinión sobre ChatGPT y Siri, esa integración de la que hablaron el otro día en el evento de desarrolladores, donde se ha provocado una absoluta hecatombe, porque Elon Musk decía que cómo Apple no ha generado su propia inteligencia artificial. ¿Qué es esto de utilizar OpenAI y meter los servidores de OpenAI en Apple? ¿Dónde está la seguridad? Se ha generado mucho debate. Bueno, a ver, Apple está trabajando en su línea, en Apple Intelligence. Lo que ha dicho es que también la gente va a tener la opción de utilizar de forma nativa en Apple los servicios de ChatGPT 4.0, gratis. 4O, perdón.
Pero van a ofrecer, dice, bueno, no pasa nada, esto se va a seguir ejecutando en los servidores de OpenAI, pero toda la información que te voy a mandar desde Apple no va a requerir que tú te autentiques como usuario. Con lo cual, aunque no te voy a dar la privacidad y la garantía de privacidad que Apple está construyendo en torno a sus servicios, y que es para su bandera, una de las principales características de Apple. Es una bandera, ahora mismo es una bandera, la seguridad y la privacidad. Dice, bueno, se lo voy a dar a OpenAI, pero no van a saber que eres tú. Y entonces dices, ¿qué lectura haces? Bueno, efectivamente, no van a saber, pero... Eso porque lo dice usted. Tardarán más en saberlo, ¿no? Pero dices, joder, la lectura que hago yo es, joder, estos si sus modelos tuvieran la misma madurez o la misma capacidad de inversión que tiene OpenAI, que sabemos que Microsoft invierte miles de millones ahí, si lo tuvieran, no lo harían. Yo la lectura que hago es que todavía les queda mucho para ponerse al nivel. El día que estén al nivel lo cortan, ¿no? Pero mientras tanto... Es que Siri fue el primer asistente virtual que salió en 2014. Pero a eso voy, porque Siri más ChatGPT, a día de hoy ya podemos hablar con ChatGPT, sí. Y además ChatGPT O nos trae, que todavía no ha llegado a España, pero nos trae una modalidad de lenguaje totalmente distinta, sí. Que incluso puedes interrumpir, mientras que estás hablando, te escucha mientras que habla, mientras que emite cualquier sonido, puedes decirle además con qué intencionalidad quieres que te hable, si quieres que te utilice un tono, incluso hasta un acento le puedes pedir. Y estamos intentando llegar a la multimodalidad, ¿no? Que es en todos los canales, en todos los dispositivos, y claro, Siri se está quedando un poco arrinconada, empezó en 2012 o así, como fíjate qué bien que Apple está por delante de Siri, y se han ido quedando atrás, ¿no? Y claro, es que o me invento cosas o la gente deja de usar Siri. Claro. Porque para eso voy a decir a Siri, se lo digo a ChatGPT, ¿no? El día que ChatGPT se integre con las llamadas y con no sé qué, o con los correos del Apple, pues ya se lo pido a él directamente, ¿no? Claro, ya nos cerrará las citas en la peluquería, las reservas en el restaurante, y todo simplemente con decírselo. Mandará nuestros WhatsApps, una maravilla. Claro, esto da una tranquilidad terrible. Pues Carlos Guardiola, Chief Innovation Officer de Singular, un placer tenerte con nosotros. Gracias por haber venido a vernos. Gracias. Y gracias por tu conocimiento y por poner un poquito de luz sobre esta situación tecnológica. No sé si pongo luz, pero lo intento. Muy bien. Nosotros nos vamos a publicidad, 2 minutitos, y seguimos porque hoy, como os digo, el programa viene muy cargado y todo aquel que se quede se va a sorprender con la siguiente entrevista. Así es que todo el mundo quieto delante de la pantalla. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante.
Pues no hay Wall Street hoy abierto, no lo hay, pero hay un pedazo de cierre de Wall Street absolutamente alucinante, porque en esta entrevista te voy a dejar muy asombrado. Tenemos nada más y nada menos que a Daniel Fuentes Castro, profesor de Economía en la Universidad de Alcalá de Henares y director en CREAB Research España. Daniel, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos. Pues fenomenal, encantado. ¿Tú qué tal? Yo bien, todo bien, sin queja. Todo bien. Pues para aquel que no lo conozca, os diré que Daniel Fuentes Castro es profesor de Economía con amplios conocimientos en políticas económicas y análisis financiero. No en vano ha sido asesor económico del presidente del Gobierno de España entre 2018 y 2021. Y claro, nos tenemos que ir directamente a la primera pregunta. ¿Cuáles son los mayores desafíos económicos que enfrenta España actualmente? Porque es un tema que conoces francamente bien. Sí, fíjate, yo distinguiría dos grandes familias, sí. Aquellas actuaciones o necesidades de carácter estructural, de fondo, de largo plazo, que son, vamos a decir, nuestros males endémicos, esa asignatura pendiente que siempre tenemos que resolver. Yo ahí citaría productividad. Al final la productividad, a mayor productividad, pues son mayores beneficios, mayores rentas, mayores salarios, mayor calidad de vida, progreso material compartido. Y para eso necesitamos, y esto ya es una carencia estructural, yo creo que data ya de la crisis de 2008, ¿no? Tenemos un déficit inversor acumulado que empieza a ser preocupante y que no es exclusivo de España. Esto ocurre en otras economías europeas. Y todo lo que sea descargarse de sobreendeudamientos, tanto el público como el privado, eso bienvenido sea. Y desde un punto de vista más de corto plazo, del día a día, de los próximos meses, de los próximos años, a mí me inquietan dos cuestiones. Siendo que la foto del momento es razonablemente buena para el contexto, creo que no somos el país del entorno europeo que tenga mayores razones para estar insatisfechos, pero yo sí veo la vivienda como un cuello de botella al crecimiento en el corto y medio plazo. Tenemos un movimiento migratorio muy potente, comparable, incluso superior al que tuvimos en los años 2005-2007, con un perfil además de inmigración de más valor añadido, de inmigrantes con mayor formación. Siempre cito la misma cifra, aproximadamente en los 12 últimos meses se han creado en España en torno a 300.000 nuevos hogares y en cambio se han construido exclusivamente unas 100.000 nuevas viviendas, ¿no? En un mercado que ya está tensionado. Claro, ¿esto por qué pasa? Yo creo que el diagnóstico no es muy sencillo y probablemente no sea tan simple como achacarlo a cuestiones exclusivamente de oferta o exclusivamente de precios. Yo creo que hay problemas en ambos ámbitos, ¿no? Probablemente, o sin duda, ¿no? Probablemente sin duda hace falta más oferta. Otra cuestión es si esa oferta en todos los casos debe ser sinónimo de mayor construcción. En algunos casos obviamente sí, y en otros probablemente sea pues una fricción entre una demanda que es creciente, que es pujante, y una oferta que tendrá que ser satisfecha no solo con construcción, sino con probablemente sacar al mercado viviendas que hoy están vacías o destinadas a otros usos. Pienso, por ejemplo, y esto yo creo que hay que ser francos, ¿no? Que en algunas zonas tensionadas de grandes capitales yo creo que hay indicios de una burbuja clara en el sector de la vivienda de alquiler turístico, ¿no? Que puede estar desviando parte de la oferta de un sector del mercado al otro. Decía, por lo tanto, ¿qué me preocupa en el corto plazo? Creo que la vivienda puede ser un cuello de botella, y el otro, creo que la evolución de los salarios, que es verdad que por una parte nos ha hecho competitivos, ¿no? Y nos ha un ajuste salarial en términos reales nos ha permitido ser más competitivos y gracias a eso nuestras exportaciones han ganado mercados y ha sido una de las buenas noticias post-crisis 2008 y post también COVID, pero claro, la contraparte es que tenemos un salario real por hora trabajada, que en términos reales y por hora trabajada está en niveles de hace 20 años, ¿no? Y yo creo que cuando tenemos que explicar esta diferencia percepción de el cuadro macro y la percepción a pie de calle, ¿no? Y la micro, lo que nos cuesta en el bolsillo. Yo si tengo que vender solo el cuadro macro, lo vendo bien, ¿eh? El cuadro macro ahora mismo, la foto, bien. Cuando bajas al terreno, ves un malestar, hay cierto malestar, ¿no? Sí, y yo creo que uno de los canales que vehiculan ese malestar es que el salario real por hora trabajada, cuando lo medimos en términos de poder adquisitivo, de qué puedo comprar yo con 100 euros hoy y qué podía comprar hace 20 años, pues más o menos está estancado, ¿no? Y han pasado ya 15, 20 años
con muchas crisis de distinta naturaleza, ¿no? La burbuja inmobiliaria, la crisis del euro, el COVID, la inflación más reciente, etcétera, ¿no? Pues justo ahí te voy a recoger el testigo que me pones de la inflación. Cuéntame un poco, porque pasamos toda la parte macro y efectivamente ese salario por hora trabajada, que como dices está en términos relativos hace 20 años, pero no lo está la inflación, no lo están los precios. Toda la crisis de inflación que hemos sufrido en el mundo entero, en España tiene un impacto, y sobre todo en el mundo de la alimentación, muy potente, ¿no? Sí, yo distinguiría distintos factores detrás de la inflación, y no es la misma la que hemos sufrido en zona euro que en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos son claramente razones de fortaleza de la demanda, ¿no? Un mercado laboral con salarios pujantes, en tasas de paro mínimos históricos, en parte también quizás por un sobreestímulo de la demanda como mecanismo de salida a la crisis del COVID, mientras que en zona euro las razones detrás de este episodio de precios ha sido sobre todo la alimentación, que tú lo has señalado bien, y dentro de la alimentación también hay distintos factores explicativos. Uno, la guerra de Ucrania directamente, que nos puede parecer, por lo menos a los ciudadanos más de Europa Occidental, como un fenómeno muy alejado, pero cuando uno ve la estructura, cómo se forma la estructura de precios de los alimentos, empezando incluso por los abonos, o por las semillas, o por la alimentación del ganado, vemos que el factor ucraniano es importante. Y otro, pues específico español, y pienso, por ejemplo, ahora se ha moderado ya, pero el precio del aceite de oliva tenía mucho que ver, o tiene mucho que ver, con malas cosechas derivadas de episodios de sequía muy fuerte de los últimos años. Y el otro capítulo claramente ha sido la energía, ¿no? Bueno, en fin, todos conocemos el origen y la moderación paulatina de la aceleración de los precios, no del nivel, ¿no? El nivel sigue siendo claramente mayor del que era hace años, y a eso tenemos que acostumbrarnos. Desde luego, en el apartado de energía podríamos hablar largo y tendido, porque España tenía un papel muy peculiar, muy particular en los distintos acuerdos que se han ido conformando con Argelia, con esos metaneros que venían de Estados Unidos trayendo los gas. Es decir, España ha hecho cosas muy poco frecuentes dentro de la Unión Europea, no sé si bien o mal, o desde luego no me corresponde a mí juzgarlo, pero ha hecho cosas muy poco frecuentes, ¿no? Ha tomado medidas no convencionales, eso sin duda. Como la excepción ibérica, ¿no? La manera de fijación de los precios, fijando unos topes como válvula de escape cuando el mercado excede estos niveles. Valientes también, y yo creo que hay que verlas, hay que valorarlas desde un punto de vista de medidas paulatinas o transitorias, no son estructurales, en un momento de cambio que yo creo que la economía española debe aprovechar. Yo recuerdo mis primeras lecciones en la facultad cuando impartía asignatura precisamente de economía española hace 15-20 años. Una de las vulnerabilidades estructurales de nuestra economía era siempre el sector energético, ¿no? Y citábamos aquel dato de que 3/4 partes del consumo de energía de nuestra economía al final venían de distintas importaciones, básicamente hidrocarburos, y que eso pues hacía que nuestra balanza exterior fuese negativa, nos hacía menos competitivos, y era un lastre estructural de nuestra economía. Eso se está empezando a dar la vuelta, y se puede dar la vuelta con la revolución de las energías renovables y verdes, en las que España tiene una oportunidad de ser proveedor de energía abundante, verde y barata. Pienso sobre todo en la fotovoltaica, ¿no? Bueno, yo creo que esperemos que España esta vez sí llegue a esa revolución industrial energética y llegue como campeona, ¿no? Pues igualmente recojo el testigo de esa revolución fotovoltaica. Tenemos a China como principal productor de energía, de paneles fotovoltaicos, con esas tierras raras y esos mecanismos necesarios para construir. Ahora es muchísimo más barato, y sin embargo, en vez de hermanarnos con China, lo que hacemos es meterle aranceles de hasta el 50% por parte de la Unión Europea. ¿Qué te parece ese tipo de movimientos? Es también otro de los cambios estructurales a los que estamos asistiendo y que veremos en los próximos años. Yo creo que el contexto económico va a cambiar. Pienso ahora en el conjunto de la zona euro, ¿no? Tenemos necesidades de afrontar una transición energética claramente, una descarbonización de la economía, que ya no se trata de que guste o que no guste o que deje de gustar, es una realidad, está ahí, hay que afrontarla. Tenemos también un tema de seguridad y política exterior común, que ya no podemos dilatar más, es una de las carencias de nuestra zona euro, siempre dependientes un poco del hermano mayor de Estados Unidos, y en algún momento pues habrá que crecer, ser autónomos y hacerse cargo también de esas responsabilidades. Tenemos también unas variables demográficas que son muy específicas, afortunadamente una de las mayores esperanzas de vida del mundo. Esto nos hace más longevos, pero al mismo tiempo pues incrementará las necesidades de gasto en pensiones, dependencia, etcétera. A todo eso vamos a tener que responder. En el ámbito energético y de los aranceles,
Vamos a ver cómo aterriza la situación, pero es verdad que hemos pasado de ser un mundo, yo diría, bipolar, ¿no? Occidente versus resto del mundo, a ser un mundo multilateral, y ahora vamos ya a un mundo multipolar en el que cada gran área económica va a tener que encontrar su espacio, empezando por la Unión Europea, que tiene algunos deberes sin hacer en el ámbito energético, sin duda alguna, en el ámbito tecnológico, clarísimamente. Yo creo que no es, cuando uno ve la historia económica y ve los grandes factores de crecimiento en el largo plazo, cerrarse nunca suele ser una buena idea en el largo plazo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que más allá de los aspectos distributivos claramente perjudiciales que ha traído consigo la globalización, ha sido fuente de riqueza, ¿no? Otra cuestión es si esa riqueza se ha distribuido bien, si ha habido ganadores y perdedores en esa transición, si no deberíamos haber desplegado mecanismos para que ese crecimiento beneficiase a la mayor parte de la población, pero creo que es indudable, ¿no? que una mayor apertura internacional ha sido fuente de riqueza. Y ahora estamos viviendo un momento de retraimiento, no solo Europa, también Estados Unidos, China, por supuesto, etc. Bueno, yo quiero verlo como un momento de transición, de ajuste, ¿no? y de cambio. A mí me dejas perlitas encima de la mesa que no puedo dejar de aprovechar. Me hablas de longevidad y pensiones. Claro, asesor económico del presidente del gobierno de 2018 a 2021, te tengo que preguntar qué políticas se han llevado en ese periodo que consideras que han sido más interesantes y qué se podría haber hecho mejor o qué se podría hacer mejor en el futuro, para no pillarnos los dedos. ¿Qué se podría hacer mejor en el futuro y qué se hizo bien? A ver, es evidentemente un tema complejo que compartimos con el resto de grandes países europeos. De hecho, España no es de los países que más gasta en términos de gasto público por unidad de PIB de la zona euro, pero es cierto que cualquier proyección mínimamente sensata lo que nos está advirtiendo es de que va a tensionar las cuentas públicas más de lo que están tensionadas. Y esto es un hecho estadístico que nos puede gustar más o menos, pero es un hecho estadístico, ¿no? Sobre todo, Daniel, con un índice de paro juvenil brutal y un índice de paro general muy que se está corrigiendo. Pero fíjate, tanto el índice de paro juvenil como las ratios de recaudación, se puede ver la botella medio llena, medio vacía. Yo prefiero verla medio llena. En el caso de España, lo que nos empujan es a ser optimistas. Es decir, claro que tenemos un problema estructural con nuestra tasa de paro, que es estructuralmente más elevada que la de nuestros socios o competidores, especialmente en el ámbito juvenil. Por lo tanto, si corregimos esa tasa de paro, de desempleo juvenil o tasa de paro general, esos son, primero, menos benefactores a los que tenemos que satisfacer prestaciones sociales o derechos adquiridos y más contribuyentes netos. Por lo tanto, nosotros, a diferencia de otros países, sí tenemos un margen de actuación corrigiendo otros problemas para que esa corrección tenga un efecto benéfico en el balance de contribuciones y aportaciones del sistema de la seguridad social en su conjunto. Y luego, yo sé que esto es un tema en el que es difícil ponerse de acuerdo, pero es verdad que cuando uno mira las ratios de recaudación, España está notablemente, netamente por debajo del promedio europeo, por lo tanto hay cierto margen. No hablo, fíjate, no hablo tanto, y creo que aquí a veces el debate está un poco desenfocado, no hablo tanto de aumentar los tipos impositivos, que yo creo que el debate se enturbia por eso, porque cuando hablamos, pero ¿a cuánto quieres llevar el tipo marginal del IRPF? Me estás hablando de subir el IVA, me estás hablando... No estoy hablando tanto de subir los tipos impositivos, porque los que hay en España son totalmente homologables a los de nuestro entorno, no somos una excepción fiscal, pero probablemente donde haya terreno es en los beneficios fiscales, deducciones, bonificaciones, que es la letra pequeña de muchos impuestos, y ahí se nos va entre la recaudación teórica nominal y la efectiva por el camino. Yo creo que ahí hay que poner un poquito la lupa, ¿no? Y ver dónde podemos hacer apaños que sean beneficiosos para el conjunto del sistema. De todas maneras, te he interrumpido y te me has escapado por ese huequito que te he dejado en cuanto a las pensiones, como buen orador que eres, pero me sigue interesando entender un poco cuáles son los cambios que se van a efectuar para que con una población más longeva, una tasa de paro alto, que como bien has explicado tenemos margen de maniobra, pero en el pie de calle está, oiga, si usted tiene 40 años, no va a cobrar pensión. Bueno, yo creo que esto conviene desmentirlo. Claro, por eso conviene desmentirlo. Ese temor hay que desmentirlo. Sí, vamos a seguir cobrando pensiones, sí, el sistema público de pensiones no está quebrado. Y otra cosa es que efectivamente
va a tensionar las cuentas públicas por una cuestión demográfica, lo mismo que hasta hace 10 o 15 años hablamos de la hucha de las pensiones, tú te acordarás, más de 60.000 millones de euros, porque la ola demográfica tenía una dinámica que era la contraria, o sea, había un exceso de cotizaciones en comparación con las prestaciones que deberían ser satisfechas. Y yo creo que hay que verlo en el largo plazo, es decir, este deterioro, insisto, que es un hecho estadístico difícilmente cuestionable, este deterioro en las cuentas públicas asociado a las prestaciones sociales, a las pensiones, no es irreversible, sino que tiene forma de ola. La cuestión es cómo vamos a atender ese pico cuando va a tensionarlo, ¿no? Y yo creo que ahí hay que ser honestos y decirle al ciudadano pues que probablemente haya que tocar todas las teclas posibles, ¿no? Si hubiera una sola que tocar y fuera indolora, pues ya cualquier gobierno, rojo, azul o naranja, lo hubiera hecho. La realidad es que hay que tocar todas, como se ha ido haciendo, por ejemplo, prolongando la edad efectiva de jubilación, ¿no? Esto ya se empezó a hacer en los tiempos de Zapatero, ya ha pasado Zapatero, Rajoy, Sánchez, es decir, que ahí hay una continuidad, independientemente de quién esté al frente del gobierno, para ir tocando esas teclas. La última reforma actuaba sobre las cotizaciones. Oye, pues démosle un poquito para arriba a los ingresos del sistema, para que el desajuste sea más llevadero. Y a lo mejor en algún momento pues hay que introducir algún tipo de salvaguarda. Pienso, por ejemplo, ya ves que no eludo la cuestión, pienso por ejemplo en la indexación de las pensiones con el IPC, algo que yo defiendo, que soy favorable, creo que no sería beneficioso, ni siquiera desde un punto de vista macroeconómico, la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, pero es verdad que determinadas situaciones de excepción, como el 8,4% de IPC que vimos hace 2 años, sí, merecerían a lo mejor alguna cláusula de escape, alguna revisión condicional, decir, oye, en situaciones excepcionales donde el cuadro macro esté especialmente tensionado, pues a lo mejor hay que revisar la cantidad a la que se aumentan o se realizan las pensiones para encontrar un equilibrio que sea también equitativo, eficiente desde el punto de vista macro, equitativo intergeneracionalmente y que dé viabilidad al sistema en el largo plazo. Yo creo que eso es sensato planteárselo. A ver, como te digo, podríamos hablar durante horas porque afortunadamente eres experto en muchísimos de los temas y has vivido en primera persona todas esas decisiones del gobierno, pero a mí me sigue preocupando un poco la idea en la que nos encontramos de la situación en la que no vemos que el gobierno español dentro de una sola tarta esté redistribuyendo. Vemos más ayudas, vemos más subvenciones, pero no vemos una reestructuración. Y si la tarta es una, Daniel, y ayudamos más porque la situación es más compleja, porque el IPC ha subido, porque teníamos que subir el salario mínimo, porque efectivamente hay necesidad en el ciudadano de mantener un nivel de vida acorde a los tiempos, pero no hay recortes que podamos apreciar desde la ciudadanía, ¿no? A ver, en primer lugar, la tarta crece, esto no debemos olvidarnos, ¿no? Cuidado con los juegos de suma cero, de pensar que es una tarta y el mismo pastel hay que repartirlo. No, hoy la tarta es mayor que hace 1 año, que hace 3, que hace 5, que hace 10. Por lo tanto, hay un aumento de recursos que permiten ir reequilibrando necesidades de ingresos y de gastos. Esto es una idea fundamental. Y la segunda... la mejor medida de este posible desajuste es el déficit público, que justamente esto es el balance entre ingresos y gastos. Aquí hay un mensaje en términos de política económica muy, muy interesante. España fue, de los países de nuestro entorno, de zona euro, aquel en el que el déficit se disparó más a raíz de la crisis de 2020, de la pandemia. El peor déficit dentro de las economías comparables. Es, además, la economía que más rápido lo ha corregido. Hasta el punto que hoy hemos conocido que la Comisión Europea abre un expediente por déficit excesivo a una serie de países de la zona euro, entre los cuales Francia, Italia y Polonia, o sea, 3 grandes economías, hasta un total de 7, y España no entra en este procedimiento de déficit excesivo, a pesar de tener un déficit del 3,6% que debe seguir corrigiendo. ¿Y por qué no entra? Por la evolución positiva, por la coyuntura actual y por las previsiones de la propia Comisión para este año y para el que viene. Mensaje de política económica. ¿Cómo se ha conseguido reconducir el déficit que se disparó en 2020? ¿Con medidas de ajuste o con medidas de protección de rentas a empresas y trabajadores? Lo que se ha hecho es proteger el crecimiento, que indirectamente protege los ingresos, que al final va a proteger la reducción del déficit, ¿no? Aquí, al contrario de lo que se hizo quizás en otros años, 2010, 2012, 2014,
en los que se trataba de ajustar el déficit vía gasto, ¿no? Y entras en una dinámica un poco perversa en la que si gasto menos, hay menos actividad económica y por lo tanto voy a tener menos ingresos y por lo tanto no voy a conseguir reducir el déficit. Esto es lo que los economistas llamamos medidas procíclicas o contracíclicas, ¿no? Correcto. Hay que actuar en el sentido contrario al que va el ciclo económico. Y esto solo lo puede hacer el sector público. No le podemos pedir al sector empresarial, obviamente, que cuando el entorno no es favorable invierta más. No, oiga usted, yo si el entorno no es favorable no puedo invertir. El sector público sí puede hacerlo. Pues interesantísimo. Estamos a la espera de que empiece a hablar Putin. Todavía no ha hablado y no quisiera cortarte sin avisarte antes que el señor Putin podría hacernos cortar inmediatamente la entrevista. Bueno. Pero lo que sí me gustaría preguntarte es un poco cuál es la posición que tenemos actualmente con esa Agenda 2030, porque se me agolpan los temas, me pones un montón de caramelitos encima de la mesa y me quedo sin tiempo. Vamos a hablar de Agenda 2030. ¿Qué te parece pues a mira, ti? Es uno de los ámbitos en los que yo no soy experto, ¿no? Pero bueno, creo que emana de una institución fuera de toda duda, que es Naciones Unidas, y que persigue un objetivo noble, pues que es la mejora de la calidad de vida humana, el progreso material, el progreso humano, desde todas sus dimensiones. Muchas veces nos quejamos, bueno, se queja el ciudadano medio con respecto a los economistas. Es que los economistas siempre estáis con vuestro PIB, con vuestro IPC, con vuestros indicadores, pero ¿qué hay de lo mío, no? Claro. ¿Estamos seguros de que el PIB, la renta per cápita y otros indicadores son los que mejor miden el bienestar, el progreso material? Hombre, de lo que estamos seguros es que hay una correlación muy fuerte entre la renta per cápita de un país y sus posibilidades económicas, ¿no? Es muy difícil ver progreso económico en bienestar en economías que están estancadas y cuya renta per cápita no crece. Pero tampoco podemos afirmar lo contrario, que una mejor renta per cápita siempre y necesariamente en todo lugar se traduce en una mejora de la calidad de vida. Esto es un poco lo que hace la Agenda 2030, tomar otros indicadores de bienestar y de calidad de vida ambiental, de derechos sociales, derechos humanos, sanitarios, que empujen a una medida del bienestar. Hay otros, la OCDE tiene un OECD Better Life Index, me parece, en el que trata efectivamente de coger un conjunto de indicadores, pues número de camas de hospital por cada 1000 habitantes, conexiones a fibra óptica, acceso a educación superior, etcétera, para tratar de bueno, hacer una foto más fidedigna de la calidad de vida que puede tener un ciudadano más allá de su PIB per cápita. Te pongo el ejemplo de Estados Unidos, cuya renta per cápita ha crecido diferencialmente con la zona euro en los últimos 20 años un 30%. Ya no estaban igual, pero la brecha se ha abierto a favor de Estados Unidos un 30%. Bien, eso es un buen indicador, habla bien de la competitividad y del poder adquisitivo de los Estados Unidos. Tiene una esperanza de vida de 8 años, 7 u 8 años menor que la española. Bueno, yo creo que en esa manera de medir la calidad de vida, la esperanza de vida debe pesar algo, ¿no? Yo creo que cuando uno tenga 75, que le digan, oiga, ¿qué prefiere usted vivir en un país donde la esperanza de vida es 75 años o 83? Pues deme una prorroguita de 8 años, ¿no? Pues fíjate que justamente en esto el primer país del mundo con mayor esperanza de vida, como bien sabes, es Japón y es la economía más endeudada del mundo, que ha llegado incluso hasta un 360% sobre su PIB. ¿Algo tendrá que ver o no? Y hay que ser cuidadosos con eso. Yo no estigmatizaría ni tampoco alabaría la deuda per se. La deuda es una herramienta y en función de para qué se utilice y en qué condiciones puede tener efectos benéficos o puede ser un lastre, y esto es una realidad. Si uno se endeuda para financiar gasto corriente y no está creando riqueza con la que reembolsar esos préstamos, pues no se está endeudando de manera adecuada. Si uno se está endeudado para financiar inversión productiva o para salir del pozo en el que se ve inmerso a causa de una crisis como la pandemia y consigue no deteriorar el tejido productivo, que posteriormente generará riqueza más que suficiente como para compensar las ayudas recibidas directa o indirectamente durante este periodo, pues yo creo que la deuda es buena. Depende también de cómo se emita esa deuda, son aspectos ya más técnicos, pero de quién detenga esa deuda. En el caso de Japón que citabas, los principales tenedores de deuda japonesa son los propios ciudadanos japoneses, por lo tanto no tienes un acreedor que te esté exigiendo o que sea vulnerable a los vaivenes de los mercados financieros, eres tú mismo. Al final son los agentes económicos de una economía los que son acreedores por una parte y deudores por otra. Esto hace que las condiciones de sostenibilidad pues sean más llevaderas que
Sí, que se pueda mantener esa deuda más tiempo. En el caso de Grecia 2015 o otros episodios que hemos conocido. Dicho lo cual, oiga, pues cuanto menos sea la ratio de deuda, mejor, ¿no? Esto es cierto, ¿no? Es algo claro para todos. Esto es cierto, pero bueno, cuando hace falta endeudarse, pues hay que hacerlo con cabeza y el para qué y por qué y cómo. Pues Daniel, me ha encantado charlar contigo, pues un gustazo tenerte en el estudio hoy. Y nada, te invito otro día que vengas y charlemos con un poquito más de calma. Ahora mismo, como decíamos, justamente está la actualidad comiéndonos, avisando de que quiere abrirse paso, así es que te agradezco mucho que hayas venido. Nada, a vosotros, contad conmigo cuando queráis. Muchas gracias. Pues nosotros seguimos en este cierre de Wall Street, nos vamos a ir un minutito a publicidad, preparamos un poco esa noticia por parte de Putin que tenemos que averiguar exactamente qué es lo que está pasando y os la cuento en cuanto volvamos. ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Telefónica, una de las compañías más emblemáticas del mercado español, está de aniversario. Cumple 100 años. Fue el 19 de abril de 1924 cuando se constituyó la Compañía Telefónica Nacional de España, conocida por sus siglas CTNE. Fue la semilla y el origen de Telefónica y desde aquel día su historia se escribe en paralelo al desarrollo de las comunicaciones y la economía en España. Una historia que abarca desde el despliegue de la infraestructura de cobre para llevar la voz a los hogares españoles, los teléfonos fijos, las cabinas, telefonía móvil digital, ADSL o fibra. En el momento de su creación, la compañía Telefónica estaba representada por 2.000 acciones de 500 pesetas de valor nominal y prestaba el servicio telefónico. La empresa estadounidense ITT era su principal accionista. Su salida a bolsa no se hizo esperar y su debut en el parque llegó el 31 de marzo de 1925, colocándose en el mercado 200.000 acciones preferentes de 500 pesetas cada una. La Telefónica crecía al tiempo que la experiencia inversora de los españoles se iba desarrollando y sus acciones llegaron a traspasar el parque hasta tomar un nombre propio en el imaginario colectivo, las conocidas como Matildes, por una campaña publicitaria de éxito protagonizada por José Luis López Vázquez. Apenas 20 años de su debut bursátil después, de 1945, el Estado español decidió entrar en su accionariado y tomó el 79,6% de las acciones. Y para 1960, la compañía Telefónica ya se había convertido en la primera empresa de España con 100.000 accionistas y 32.000 empleados. La compañía se hacía grande en tamaño, mientras desplegaba los cables telefónicos y desarrollaba la tecnología. En 1967 tuvo lugar el inicio de las comunicaciones por satélite. En 1971, la puesta en servicio de la primera red especial de transmisión de datos de Europa. Y en 1978 instaló el teléfono número 10 millones. Avanzando en el tiempo y en el marco de su internacionalización, en 1985 los títulos de la compañía empezaron...
Pues como os he dicho, actualidad pura y dura, entrevistón que hemos tenido anteriormente con Daniel Fuentes Castro, al que hemos tenido que despedir porque en este momento está Putin llegando a Hanoi en visita de Estado. Os leo el comunicado. El presidente ruso Vladimir Putin llega a Hanoi para una visita de Estado hoy, 19 de junio, tras su viaje a Corea del Norte. Se espera que el líder mantenga conversaciones con el presidente de Vietnam, To Lam. Está previsto que las negociaciones abarquen su asociación estratégica en diversos campos, así como la cooperación empresarial. Ahí tenemos justamente ese directo con el avión esperando a que baje el mandatario ruso. Y como digo, os releo la noticia, y es que Putin llega a Hanoi para hacer una visita de Estado tras su viaje a Corea del Norte. Como decíamos, se espera que el líder mantenga conversaciones con el presidente de Vietnam, To Lam, y está previsto que las negociaciones abarquen su asociación estratégica en diversos campos, así como la cooperación empresarial. No vamos a mantener mucho tiempo esa imagen porque podría tardar mucho tiempo en bajar, pero esa es la imagen en directo exactamente mientras que Putin está en Hanoi a la espera de ser recibido por el presidente de Vietnam. Lo dicho, ahí tenemos justamente la puerta del avión. Vamos a ver, parece ser que en este momento va a salir Vladimir Putin en el aeropuerto de Hanoi. Y mientras tanto esperamos un poco, todos los mandatarios están pendientes de esa bajada, como decíamos, puede ser en cualquier momento, y por tanto por eso tenemos puesto justamente la cámara enfocando a la puerta de entrada del avión en el aeropuerto de Hanoi, mientras que los mandatarios y gran parte del gobierno, así como una recepción importantísima, espera en Hanoi ese descenso y esa visita un poco prevista para negociar distintas asociaciones en diversos campos. Ya veis, ahí tenemos el coche oficial esperando justamente la llegada de Vladimir Putin y que será escoltado hasta esa limusina estupenda que veis justamente en pantalla y que bueno, está un poco a la espera con la mayor de las rigurosidades y formalidades, como podéis ver en pantalla, por parte del ejército vietnamita. Justamente tenemos al asistente de cabina de pasajeros dando paso al señor Vladimir Putin, y ahí tenemos al presidente ruso en directo bajando ahora mismo las escaleras desde ese avión en el aeropuerto de Hanoi. Como veis, visita de Estado después de estar directamente en Corea del Norte, ha volado hasta Hanoi y tenéis en primera plana, en primicia, justamente ese primer saludo en la visita oficial por parte de las autoridades vietnamitas al presidente Vladimir Putin. Pues ahí teníamos justamente a Vladimir Putin subiéndose en este momento a esa limusina después de ser recibido por las autoridades vietnamitas en el aeropuerto de Hanoi. Os he dicho que hoy hay programón y nos ha venido directamente a entrar Putin para viajar hasta Vietnam desde su visita de Corea del Norte. Y nosotros seguimos viajando. ¿Y con quién vamos a viajar hoy? Pues vamos a viajar nada más y nada menos que con Moisés Ruiz, profesor en Liderazgo Político y Comunicación en la Universidad Europea de Madrid. Buenas noches, Moisés. Hola, buenas noches.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, un placer saludarte y ya ves que te ha venido a recibir hasta Putin. Bueno, pues la verdad es que no tengo preparado bombones, ni champán, ni caviar, no tenía preparado nada, así que espero que él traiga algo para cenar. Nada, se ha metido en el coche, yo creo que tendrá sus ocupaciones allí en Hanoi y que directamente estará siendo atendido, como no puede ser de otra manera, por los mandatarios de Vietnam. Moisés, para aquel que no lo conozca, es escritor de 23 publicaciones, experto en liderazgo político y comunicación, con un enfoque en formación de líderes y estrategias comunicativas efectivas. Y con esta presentación, Moisés, te tengo que preguntar, tenemos a la figura de Vladimir Putin en este momento subiéndose al coche. ¿Qué tal es como líder y comunicador bajo tu perspectiva profesional? Bueno, Putin representa, digamos, el liderazgo antiguo, ¿no? Ese liderazgo beligerante, ese liderazgo impositivo, ese liderazgo que es muy difícil en la negociación y, bueno, tal vez tiene la conexión actual en cuanto al personalismo, ¿no? Los líderes actuales o el liderazgo político actual está muy centrado en la persona por encima de la organización. Y yo creo que ahí Putin, bueno, pues representa una manera de proceder, una manera de ser y una manera de entender el liderazgo desde la imposición y no desde la negociación. Pues desde la imposición y la no negociación, lo que sí que está claro es que Putin es capaz de conectar con sus electores de una manera muy directa y sí que vemos que en las distintas apariciones que tiene en Rusia, no sé si por miedo o por conexión real, sí que vemos que hay una conexión muy fuerte con gran parte del pueblo ruso, ¿no? Algo que echamos de menos quizá en otros líderes europeos. Sí, la verdad es que los líderes políticos actuales no conectan con su público, con sus votantes o con su pueblo, ¿no? Porque entienden el liderazgo desde la intención de que sea su pueblo o su público quien quiera acercarse a ellos, ¿no? A ver, te pongo como ejemplo para que entiendan los espectadores el tipo de liderazgo al que me refiero, y creo que es el buen liderazgo. Lo que ocurrió el lunes, el viernes y el miércoles con el concierto de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen tiene 74 años y tocó durante 3 horas. En buena parte del concierto descendió del escenario, bajó las escaleras hacia su público, a abrazarse, a entregarse, a fundirse con el público. Evidentemente, ese gesto fue muy bien entendido y bastante bien tolerado emocionalmente por esa masa de público que estaba encantada con el trabajo de este hombre, reconociendo el esfuerzo que estaba haciendo por ellos. Y eso es a lo que me refiero cuando hablo de un liderazgo de esta década, ¿no? Hoy creo que el rey también se ha dirigido en una carta a España y ha dicho: llevo 10 años sirviendo. De eso se trata. El liderazgo actual tiene que servir y no servirse de. Y esta es la diferencia y esto es lo que hacen los líderes que sirven, sirven porque para eso están ahí, para servir, para hacer, para solucionar y no para servirse de la gente, de su pueblo, de sus votantes. Pues me gustaría preguntarte cuáles son las estrategias de comunicación que crees que ayudarían un poco a estos líderes, un poco desligados del pueblo, del ciudadano, del contribuyente en definitiva, porque es quien elige a los distintos líderes en Europa. ¿Cuáles crees que son esas estrategias que acercarían a estos líderes políticos tan despegados?
Bueno, la pregunta es si quieren acercarse, si quieren conectarse con su gente. También, es una muy buena pregunta. ¿Tú crees que quieren conectarse o que ya no? No, es que yo creo que la política está en crisis. Más que el liderazgo político, está la política en crisis y los líderes, digamos, están anclados en situaciones y en soluciones del siglo pasado. No han evolucionado y no han entendido que la sociedad no está en crisis, que la sociedad va por un camino y ellos están en otro, ¿no? Entonces ellos crean como parcelas, como escenarios independientes de lo que la sociedad quiere o lo que la sociedad quiere de ellos, ¿no? Entonces es bastante difícil así. Si de verdad quieren salirse de ese corralito político en el que están, bueno, pues es muy sencillo. Atraviesen la pasarela hacia el otro lado del lugar en el que están y ahí se encontrarán con sus votantes, con su pueblo, con sus ciudadanos. Escúchenle, porque la escucha activa es muy importante, es una herramienta fundamental para la conexión comunicativa. Empaticen, la empatía también es otra herramienta muy interesante para la conexión comunicativa y sean coherentes, es decir, lo que dicen, háganlo, ¿no? Y traten de utilizar mensajes claros, sencillos y que entendamos. No, digamos, confundan o enrevesen su mensaje para que precisamente yo creo que lo que quieren es que no descubramos qué es lo que de verdad quieren hacer. Entonces eso crea, aparte de incertidumbre, y crea ofuscamiento y alejamiento de la población. Yo quiero saber qué va a hacer un político. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo me va a liderar? ¿Cuál es su visión? La visión es fundamental en todos los liderazgos, pero en el político es clave. ¿Cuál es la visión? Déjeme de tacticismos, que eso valen para a corto plazo, para resolver problemas de corto plazo que probablemente esas situaciones que resuelven los tacticismos a usted o a ustedes les sirvan para continuar en el camino, pero yo lo que quiero es que me digan qué es lo que van a hacer y que no me mientan, ¿vale? Que no me mientan y que sean transparentes. Entonces yo creo que eso, ahora mismo estamos en un momento en el que es decir, la ética política está muy cuestionada, y sobre todo pues porque no es aceptada por los líderes políticos que tenemos actualmente. Es decir, que no sabemos muy bien hacia dónde van, qué es lo que quieren o por qué cambian tanto la dirección que nos proponen. Pues Moisés, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo, vamos muy justitos, pero muchas gracias por esta intervención en la que nos has aclarado un poco esa desconexión por parte de los políticos con la ciudadanía y esa falta de interés. Me encantará que nos visites en otro momento para poder seguir comentando un poco cómo actúan con las redes sociales y un montón de preguntas que tenía para ti, pero que nos come el tiempo porque la actualidad es así en Negocios Televisión. Gracias por acompañarnos hoy, Moisés. Bueno, buenas noches, adiós. Gracias, buenas noches. Pues nosotros seguimos adelante y es que tenemos una entrevista muy interesante, nada más y nada menos que con un Forbes 100, que sí, que os he dicho que tenemos un programón y es que esto es trepidante, no para. Vamos a recibir a Roberto Linfante, CEO de TK Analytics. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? Pues fenomenal. Roberto Linfante, para quien no lo conozca, es un emprendedor en el sector tecnológico con una visión clara, hacer que la tecnología sea accesible y transformadora para las empresas. Así es que a los 16 años, así nada menos, fabricó su primera impresora 3D y fundó Technology K 3D, una ingeniería de fabricación robótica especializada en impresoras 3D industriales, así con 16 años. A los 18 fundó TK Analytics, una consultoría tecnológica especializada en desarrollo de software y ciberseguridad, y ha sido reconocido, como os decía, por Forbes España como uno de los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios, y su empresa ha sido destacada como una de las startups más innovadoras de España. ¿Me dejo algo, Roberto?
Bueno, pues así de resumen no está nada mal complicado. Fenómeno. Pues nada, Roberto, como decía, me gustaría conocer un poco cómo nació tu interés por la tecnología, qué es lo que motivó esa primera empresa con 16 años, Technology K 3D, y por qué arrancaste tan pronto, qué te movió. Bueno, pues al final son circunstancias de la vida. Yo me crié en un campo sin amigos alrededor, entonces mi único amigo que tenía era un ordenador, ¿no? Y la mayor parte de mi infancia la dediqué a estar delante del ordenador 24 horas, jugando, leyendo, activos en foros, ¿no? Desarrollando esa parte creativa de lo que se podía hacer con los ordenadores en aquella época. Entonces, pues, empecé a aprender sobre programación, cómo funciona la tecnología, ¿no? Qué hay detrás de una funcionalidad. Cuando jugaba videojuegos y jugaba online con mis amigos de internet, decía, ¿y cómo es esto posible? ¿Cómo puedo conectarme yo entre ellos, no? Entonces, pues, entendiendo cómo funcionan los servidores, y bueno, desde ahí ya monté un pequeño negocio, que era un servidor de Minecraft, un servidor de World of Warcraft, que eran los videojuegos que había en la época de moda, y sobre esos servidores jugaban mis amigos y empecé a crear comunidades más grandes, ¿no? Luego, cuando hice el bachiller, de uno de los proyectos de fin de curso, tenía que hacer un proyecto tecnológico. Entonces, leí en ese momento un artículo sobre impresión 3D y me llamó la atención la tecnología, porque en ese momento ya había surgido el movimiento Maker, que habían liberalizado lo que es, digamos, el código fuente para que la impresora 3D funcione de manera libre. Y compré un kit por internet de ensamblaje, hice mi primera impresora 3D a modo casero y ahí surgió lo que es la parte de tecnología robótica. Me gustó mucho y bueno, a nivel de escalabilidad como tecnología me gustó, pero vi que eso tiene un gran potencial detrás. ¿Qué pasa? Que las impresoras cotidianas que se ven en el mercado pues son máquinas chiquititas de escritorio, ¿no? Como se puede asemejar a una impresora convencional de impresión de papel, pero adaptado a la impresión 3D, ¿no? Pero entonces yo lo que quería ir a un sector industrial, un sector volumétrico, donde pudiese hacer piezas realmente relevantes en la industria, ¿no? Y de ahí pues surgió el proyecto de 3D y fue donde, junto con mi compañero Manu, que los dos estudiamos el grado de robótica industrial, desarrollamos ya lo que son los primeros planos y la primera máquina. Y bueno, pues de ahí empecé a moverme por el sector de mi ciudad, que es Murcia, por la región de Murcia, por las empresas industriales de la zona, y empecé a vender máquinas y lo fui escalando todo a nivel nacional. Eso, pues digamos que es la rama de Technology, que es la parte de todo lo que es relativo a la robótica, y luego de manera paralela que surgió Tech Analytics, que pues son todas esas soluciones tecnológicas que necesita la pyme, ¿no? Yo vengo de dos padres autónomos, de una pyme pequeñita, que he vivido desde las carnes lo que es pues la falta de recursos, el no poder tener X partidas presupuestarias para poder invertir en marketing, en desarrollo tecnológico, lo que es la transformación digital del negocio, ¿no? Y bueno, entonces yo en ese momento había soluciones de SAP, Microsoft y demás, que son soluciones muy potentes, pero lo que es para la pyme se le queda muy grande, tanto a funcionalidad en sí como al coste que tienen que desembolsar para que puedan realmente tener un software de calidad. Y quise explotar ese nicho, que realmente no encontraba pymes o startups de desarrollo tecnológico para ofrecer a las empresas una solución de calidad / económico, ¿no? Y así surgió todo. Desde niño pues empecé a hacer reparaciones de ordenadores, las primeras páginas web para los comercios locales de mi localidad, y poco a poco pues fui escalando. Me apunté a la AGE, a la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia. Trabajé con la FREM, con CROEN, que son, digamos, las instituciones, con la MUSAL, las instituciones empresariales que hay aquí en mi zona, y entre eso, networking, trabajando siempre con una constancia y perseverancia, sin arrojar la toalla y dando un buen servicio, pues conseguí hacerme un hueco en el mercado y entrar ofreciendo mis soluciones de desarrollo a medida para estas empresas, que por un lado a ellas le asumían unos costes bastante más económicos que lo que puede tener un software en el mercado actual. Ellos tenían su solución que le ayudaba a esa optimización en cuanto a digitalización y procesos en su negocio, y bueno,
así digamos que me consolidé aquí en la región y poco a poco pues he ido escalando. Recientemente hemos abierto también una sede en Madrid, en calle Alcalá, y bueno, ahora mismo ya con clientes a nivel nacional e internacional, ¿no? Sí que es cierto, como bien dices, quedamos finalistas Startups Innovadoras por Forbes con una solución de trazabilidad en blockchain para el sector agrícola. Y bueno, realmente todo surge a través de el boca a boca, de hacer un buen trabajo, y eso es el mejor currículo que puedes llevar realmente, el que tus propios clientes hablen bien de ti. Si tú haces un buen trabajo, al final el resto viene solo, y mientras seas una persona con principios, ética y que compras tu palabra, eso junto con la buena labor a nivel profesional que realices, yo creo que es básico y suficiente para conseguir un éxito. Roberto, perdona que te corte. Has hablado de ciberseguridad, de toda esa nueva corriente. Claro, para una persona que, como dices, tú has crecido pues inmerso dentro de los ordenadores, no cabía otra, ¿no?, que meterte dentro de la parte blockchain, dentro de toda esa parte ciberseguridad. ¿Cómo afecta esa pata de tu negocio a la consultoría? Bueno, pues realmente fue el blockchain el que nos dio pie a acceder a desarrollos tecnológicos de más envergadura, ya que era una tecnología nueva y que la gente desconoce, entonces realmente habían pocas empresas que diesen ese servicio. Nosotros nos, digamos, profesionalizamos en esa área y lanzamos pues, el típico servicio de desarrollo tecnológico de cualquier aplicativo software, app o panel web, donde de manera por detrás tienes esa capa adicional de blockchain, ¿no? Al final, para que la gente no entienda que es un blockchain, es una base de datos inmutable. ¿Qué quiere decir? Que es la primera vez en la historia que se puede certificar de manera fehaciente una información a nivel digital, ¿no? Con Internet, o sea, ¿qué es Internet? O sea, la gente dice, ¿qué es Internet? ¿No? Es una red local de ordenadores conectada a nivel mundial. ¿Y qué es blockchain? Pues una base de datos inmutable. Entonces, con Internet nace la tecnología de la información, que es lo que nos permite comunicarnos entre nosotros, y con blockchain nace la tecnología del valor, que es la primera vez que puede nacer el dinero nativo digital y, por lo tanto, el crear ¿cómo decirlo?, asociarlo a una unidad única a nivel digital. ¿Esto que nos permite? Pues a nivel de documentación, pues el poder validar documentos con el contenido, fecha y hora de manera fehaciente, por lo que, por ejemplo, en el software de Foregrow de Wido, que es lo último que estamos desarrollando, que es todo ese all-in-one de monitorización de campos agrícolas, nosotros podamos certificar de manera fehaciente que la información que se recopila de la sensorización de los campos es válida, ¿no? Es decir, que este cultivo ha sido recolectado a tal fecha de tal hora y durante el último año ha sido tratado con estos cultivos, con estos fitosanitarios, con estos litros de agua. Es decir, sabemos que ese dato que nos está proporcionando, estamos validando de que efectivamente es cierto y que nadie lo puede modificar. Realmente hace como la figura de notario, ¿no?, se podría decir, a nivel tecnológico. Y bueno, al final, eso junto con el desarrollo tecnológico como tal y una capa de ciberseguridad detrás, pues tienes un servicio muy completo. Y eso para el cliente, pues al final es la diferencia entre ser una empresa de alto nivel o una convencional, ¿no? Pues muchísimas gracias, Roberto. Ha sido todo un placer tenerte con nosotros. Ya ves que es muy cortito, espero recibirte otro día, porque hoy la actualidad nos manda y el tiempo se nos va. Pero me encantaría recibirte otro día, que nos cuentes un poco más de ciberseguridad y esa consultoría. Enhorabuena por todos estos logros y a seguir adelante. Perfecto, muchas gracias. Pues nosotros seguimos, nos vamos 2 minutitos a publicidad y estamos de vuelta enseguida con el siguiente invitado. No os mováis porque os digo que tenemos programón. Bien, ¿cómo me garantizarás que mis fondos estarán seguros contigo? Estarán súper seguros. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Ya, lo vi. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto
que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar. ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Pues estamos de vuelta, ya ves que no nos retiramos nada más que un par de minutitos para pasar a esa publicidad siempre necesaria, pero que tenemos con nosotros hoy nada más y nada menos que a Diego Mateos Amán, que es CEO en GESE Integral de Servicios Energéticos. Buenas noches, Diego, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues encantado de saludarte, un placer. Para aquellos que no conozcan a Diego, Mateos Amán es un experto en el sector energético con amplia experiencia en políticas energéticas y sostenibilidad, trabajando en proyectos para mejorar la eficiencia energética. ¿Lo he dicho bien, Diego? Fenomenal. Fenomenal, estupendo. Pues mira, tengo varias cositas de las que me gustaría hablar hoy contigo. He visto que hay un artículo de Connery que decía que Red Eléctrica Española evitó un apagón al desconectar el suministro eléctrico a la gran industria. ¿Qué opinas sobre esta medida? ¿Qué implicaciones tiene para la industria y el suministro energético en España? Bueno, el suministro energético en España y en Europa, para que lo entienda todo el mundo, funciona a 50 hercios. ¿Qué significa esto? Que tiene que ir como un tocadiscos. Si el tocadiscos se va más rápido o va más despacio, suena mal. La energía en Europa funciona el sistema a 50 hercios. Si tú produces más energía de la que necesitas, el sistema se cae. Y si produces menos energía de la que necesitas, el sistema se cae también. Tienes un sistema que es, como no podemos almacenarla, pues es muy complicado. Entonces, ¿qué ocurrió en mayo? Pues ocurrió que de manera inesperada una central nuclear tuvo una parada no programada y también hubo una desviación muy importante en la producción eólica que había estimado Red Eléctrica que iba a haber. Entonces, hubo menos generación de la que tendría que haber para la demanda que había en ese momento. Entonces, el sistema tiene dos formas de solucionar esto: generar rápidamente la energía que necesites o hacer a los grandes consumidores de energía hacer una desprogramación, es decir, que quiten, que paren sus instalaciones para que la demanda disminuya. En este caso, lo que se hizo es, para poder actuar rápidamente, fue este sistema que tenemos, se llama sistema de interrumpibilidad. Lo que hace es a las grandes industrias decirles, oye, apagar en X tiempo, apagar vuestras fábricas para que la demanda disminuya y el sistema no se caiga. Entonces, este sistema de regulación de la demanda, pues es una forma que tiene el país para poder hacer que el sistema no se caiga. ¿Qué ocurre? Pues que el sistema con las renovables hace que sea mucho más inestable. Es decir, que cuando tenemos unas nucleares o tenemos unos ciclos combinados, la nuclear está prácticamente produciendo esa carga base de manera constante, 8.800 horas prácticamente produce de manera continua durante todo el año. ¿Qué ocurre con la solar? Pues que tiene el problema de que el sol por la noche se mete y no hay sol, ¿no? Y el viento, que sopla el viento cuando quiere también, ¿no? Entonces, el problema que tiene es que esas tecnologías, tanto como la solar como la eólica, no nos sirven para regular el sistema. Tenemos que tener un sistema que nos permita ir regulando en función de la demanda que vayamos teniendo. Eso se consigue muy bien con el ciclo combinado, se puede también conseguir con la hidráulica, en la que tú sueltas o no sueltas la energía que necesitas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuanto más apostamos por las renovables,
lo que nos ocurre es que el sistema es mucho más inestable y no lo podemos gestionar, porque no podemos gestionar cuándo sopla el viento ni cuándo sale el sol. Entonces, lo que ocurrió aquel día fue pues una ineficiencia del sistema, por así decirlo. Llegó un momento en que la demanda era superior a la generación y hubo que tomar una decisión. Este tipo de cosas, con el sistema que tenemos montado actualmente, pues como está ocurriendo también en California, pues hace que el sistema sea más inestable y cada vez tengamos más riesgo de apagones. En este caso, Red Eléctrica pudo salvar la bola de partido, pero si tuviera otro problema un poco más grande, pues igual no conseguiríamos y tendría que hacer apagones parciales por zonas. ¿Existe algún otro sistema que se pueda aplicar para evitar esos apagones a las industrias? Porque, si te he entendido bien, todo lo que tiene que ver con esa variabilidad de las fuentes de las cuales tomamos la electricidad necesaria es impredecible y, por tanto, pues puede suceder, como bien has dicho, un evento más grave. ¿Hay alguna otra medida que podamos utilizar para no tener que cortar las fuentes de electricidad a las industrias o de momento no? De momento no hay. De momento estamos agravando el problema, porque lo que ocurre es que las fuentes que tenemos de energía que nos dan una franja constante de energía medianamente barata, las estamos, por falta de rentabilidad, las estamos cerrando. En este momento hay 2 centrales nucleares que están prácticamente medio apagadas por falta de rentabilidad, porque lo que está ocurriendo es que en las horas solares la energía vale 0. Entonces, si vale 0, yo voy a tener instalada y conectado una instalación que está produciendo energía que me la van a pagar a 0. Con lo cual dices, por falta de rentabilidad, pues las apago y las dejo ahí. Y con el ciclo combinado está pasando lo mismo. Se quieren cerrar de aquí al 2027, a ver si se cierran 1/3 de los ciclos combinados, porque tampoco tienen rentabilidad. Porque lo que está ocurriendo con el sistema es que durante las horas solares, al haber mucha generación solar y sobra energía, la energía vale 0. Pero en cuanto se mete el sol, la energía pasa de valer 0 a poder valer 120, 140 euros, que es una burrada. Porque antes la energía valía entre 40 y 60 euros megavatio. Ahora tenemos una volatilidad que pasa de 0 a 140 en 2 horas. Lo cual hace ingestionable lo que puede ser una producción de una fábrica, que diga, oye, pues soy una persona o soy una actividad que consuma mucha energía, voy a intentarla consumir en las horas baratas o en las horas caras. Está la volatilidad que no puedes gestionarlo, ¿no? Entonces, el sistema está haciendo actualmente pues eso, que tengamos unas horas muy baratas y otras muy caras. ¿Cómo podremos sortear esto y cómo el país podrá tener algo de respaldo para cuando ocurren estas cosas? Pues la solución será el almacenamiento, lógicamente. El almacenamiento en las horas solares, que hay mucha energía y nos sobra, pues la almacenaremos para venderla cuando es más cara, y cuando es más cara podremos, esas baterías o esa hidráulica de bombeo, podremos soltar esa energía y hacer que ese valle que tenemos ahora tan grande más o menos se aplane. Lo cierto es que lo que es el sistema de almacenamiento, las baterías, pues a día de hoy es caro, es muy caro, pero yo doy por hecho que según vaya avanzando la tecnología y las demandas de este tipo de productos, pues los costes serán mucho más bajos, como ocurrió con la fotovoltaica. La fotovoltaica, para que os hagáis una idea, en el 2010, más o menos, el vatio pico de un panel, el coste era 4 euros el vatio pico, ahora el coste de un panel es 20 céntimos el vatio pico. Es decir, se ha reducido 20 veces su coste. En el momento en que las baterías reduzcan su coste y vayamos a unas tecnologías diferentes al litio y más eficientes y más baratas, pues conseguiremos almacenar la energía. Cuando nos sobra la almacenamos y la sacamos cuando nos falta. Pues te tengo que recoger el testigo porque me lo dejas justamente ese almacenamiento. Se están haciendo pruebas, hasta donde yo sé, que he leído hace poquito, de esa energía hidráulica que hacen remontar una colina para lanzarla después y que genere en base a la función de demanda. ¿Esto sería factible hacerlo en la Unión Europea? Porque en definitiva, si no me equivoco, esto se está practicando ya en Asia con muy buenos resultados y con una rentabilidad espectacular, porque la energía se fabrica a demanda de la red eléctrica. Claro, es a demanda porque tú la tienes almacenada
y la sacas cuando quieres. Al final es una hidráulica de bombeo, no deja de ser una especie como de batería enorme, ¿no? Y en España desde hace muchos años tenemos hidráulica de bombeo. No tenemos, tendríamos, en mi opinión, tener mucha más porque nos daría mucha más seguridad de suministro y es una tecnología, es una tecnología madura, por así decirlo. Es una tecnología que digas, esto es tecnología punta. ¿En Europa podemos tener este tipo de tecnología? España, sí. Europa, pues no todos los países, porque para esto necesitas un desnivel. Entonces, en España Dios nos ha bendecido con una orografía fantástica, con una meseta en la que tenemos unos desniveles, pero por ejemplo en Holanda no podrían tener este tipo de tecnología porque no tiene el desnivel suficiente para poder turbinarlo, ¿no? Y aprovechar esa energía cinegética. Entonces, Europa podría, pues habrá algunas zonas que sí, de Europa, pero lo normal es, por ejemplo, las Landas en Francia, pues tampoco hay zonas en las que no tiene ese desnivel. Pero en España tenemos un país fantástico, con una geografía fantástica para hacer este tipo de soluciones. Pues me quedo sin tiempo, pero no quiero terminar esta entrevista, Roberto, sin preguntarte qué puede hacer el consumidor para ahorrar unos euritos a final de mes. Dime 2 o 3 truquitos, a ver qué puede hacer nuestros consumidores. Pues mira, lo primero que hay que hacer es intentar consumir menos, ¿no? Entonces, ahora que llega el verano y aires acondicionados, lo que hay que intentar es pues no poner tanto el aire acondicionado, intentar tirar de ventiladores. Si quieres bajar la temperatura de la casa en un momento con aire acondicionado y luego pasarte a un ventilador, es decir, combinar ambos dos, pero no estar todo el rato con aire acondicionado. Y luego con el tema de la factura doméstica, por así decirlo, el que esté contratado a la tarifa regulada, a lo que es la TUR, la tarifa de último recurso, pues que sepan que a partir de ahora el sistema de fijación del precio ha cambiado y va a hacer que se encarezca entre un 15 y un 20%. Entonces, esa tarifa puede que no sea la más adecuada y sobre todo porque es una tarifa que como coge más o menos el precio del mercado, como sabemos, en las horas solares, en las horas cuando hay sol, que no estamos en casa porque estamos trabajando, la energía es muy barata, pero cuando llegamos por la noche, ponemos la cena y encendemos todo o ponemos aire acondicionado, la energía es muchísimo más cara, con lo cual en este momento pasarse a un precio fijo, depende de tu demanda, pues una solución en la que puedes ahorrar bastante. Pues muchas preguntas en el tintero que se me quedan y que me hubiera gustado preguntarte, pero nos quedamos sin tiempo, así que te emplazo otro día para que podamos charlar más sobre energía, sobre acumulación en esas nuevas formas de batería y sobre, en definitiva, lo que mueve el mundo, que no es otra cosa que la energía. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Diego Mateos. Gracias a vosotros. Pues un placer, nosotros seguimos en este cierre de Wall Street corriendo un poquito contra el reloj porque a pesar de que no hay Wall Street hay un montón de actualidad y toda esa actualidad se entremezcla para traeros a vosotros lo más interesante de la economía.